La altura que alcanza una bala de cañón está dada por la expresión que se indica a continuación, donde pues la v sub 0 es la velocidad inicial y el tiempo, t es el tiempo, y la g es la gravedad, que aproximadamente se va a tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado, lo que indica, o lo que vamos a asumir, que el tiempo está en segundos, el tiempo va a estar en segundos para esta expresión. Además, pues la gravedad, valor que ya conocemos, gravedad aproximada de 10. Estamos sacando pues los datos. Y nos regalan un dato importante. Dice, escribe una fórmula para hallar el tiempo en función de la altura cuando la velocidad inicial es de 500 metros por segundo. Lo que quiere decir que la altura se va a trabajar en metros. Y el tiempo, ya sabemos, pues nos va a dar en segundos. Aquí están definidas las unidades y algunos valores. Después de haber definido y tener estos datos, haber identificado estos datos en el problema, tenemos que entender hacia dónde vamos o qué debemos realizar. Para ello, tenemos claro que el modelo o la ecuación, la fórmula que se nos da, está, para entender un poco, en esta fórmula está la altura en función de la velocidad inicial, del tiempo, de la gravedad y del tiempo. Pero como ya nos dieron los valores de la velocidad, la variable que queda es el tiempo. Entonces miren la diferencia entre en lo que nos dan y lo que nos piden. Esta es una fórmula, esto es una función, para ser preciso, es una fórmula en la que tenemos la altura en función del tiempo. Entonces, esta fórmula que tenemos acá al frente es la altura Y en función del tiempo. Y lo que nos pide el problema es expresar el tiempo en función de la altura. En pocas palabras, tenemos que despejar el tiempo, pero en una expresión matemática, no en un resultado, porque no lo podemos expresar, ya que la altura va a quedar expresada en otros términos. Entonces, para ello vamos a reemplazar lo que conocemos. Nosotros conocemos que la velocidad, no vamos a utilizar las unidades por comodidad, pero la velocidad es 500 por el tiempo menos 1/2 por 10 por t cuadrado. Recordemos que hay dos variables. Está la variable y está la variable tiempo. Y está el cuadrado, o sea, tenemos una expresión cuadrática. Entonces vamos a simplificar lo que se pueda. En este caso, recordemos que este 2 se puede simplificar con el 500, se puede dividir. Entonces nos va a quedar 250, que puede pasar acá adelante por raíz de 2. El orden de los factores no altera el producto por la variable t. Aquí igualmente 10 dividido en 2 nos da 5, t cuadrado. Entonces, como necesitamos despejar el tiempo, debo aplicar un elemento que me permita, un concepto que me permita hacerlo. Para eso vamos a pasar estos dos valores para el otro lado de la ecuación para igualar a 0. Entonces, efectivamente, 5 pasa positivo. 250 pues va a pasar con signo negativo. Más y. Más y igual a 0.
Entonces ya tenemos esto. Ahora tenemos una expresión o una ecuación cuadrática donde no conocemos este término, el término C, pero lo podemos dejar expresado. Entonces vamos a sacar los coeficientes A, B y C de esa ecuación porque lo que nos interesa es despejar al tiempo y hay una herramienta que nos permite despejar al tiempo. Esto nos queda 5 menos 250 raíz de 2 y C, que es Y. La C en este caso vale Y, no la conocemos, pero la dejamos expresada. Y recordemos cuál es el concepto. El concepto es fórmula general. Uno de los métodos vistos para resolver una ecuación cuadrática. Entonces recordemos que la fórmula general nos dice que la variable, en este caso t, es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Por esa razón, entonces t reemplazando va a ser igual a menos 250 raíz de 2 más o menos, abro, menos 250 raíz de 2 elevado al cuadrado, menos 4 veces A, que equivale a 5, por C, que equivale a Y, y cierro aquí, sobre 2 veces A, o sea, 2 veces 5. Entonces, observen cómo con un concepto de fórmula general nosotros logramos despejar la T, que era lo que queríamos. Yo repito, para entender, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos una función en donde tenemos la altura en función del tiempo. Y lo que nos piden es esto, el tiempo, esto es lo que nos piden, el tiempo en función de la altura. Con esto podemos solucionar el problema. Y lo hacemos en dos pasos. ¿Por qué? Porque ahora menos por menos nos va a quedar positivo 250 raíz de 2. Más o menos. 200, acá recuerden un concepto. Si yo tengo dos cantidades elevadas a un exponente, ambas cantidades se elevan. Entonces yo tengo menos 250 raíz de 2. Yo debo elevar menos 250 que va a dar positivo. Me perdonan aquí el desorden, lo vamos a hacer por acá. Entonces recuerden que los ceros se pueden quitar y se colocan acá al final. 25 por 25 es 625, o sea que esto nos da 62.500. Y raíz de 2 elevado al cuadrado, pues queda 2. Y esto nos termina dando 2 por 2, 4, llevaba una 5, 2 por 6, 12. 125.000. Menos 250 raíz de 2 elevado al cuadrado, 125.000 menos 20y sobre 10. Esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Recuerden que no nos pedían un número, nos pedían una fórmula que expresara el tiempo en función de la altura. Usted le da valores a la altura y va a tener un tiempo. Puede ser que en física, cuando trabajen esta aplicación en física, la altura sí se la den. Claramente le van a dar la altura. Entonces ya usted va a tener el valor C y no va a necesitar de que plantee esto, sino de una va a resolver una cosa. Usted puede llegar a una ecuación cuadrática desde un escenario de la asignatura de física o desde la asignatura de química o desde la asignatura de matemática. Entonces es muy importante entender para qué y la importancia de manejar la fórmula general o en su defecto de resolver o de entender el tema de
ecuación cuadrática. De esta manera hemos finalizado el ejercicio.